Listo, listo. Hola a todos. Mi nombre es Alexis Camarillo, Marketing Manager para Mega International, y es un gusto darles la bienvenida a este ejercicio de diálogo y discusión. El día de hoy vamos a abordar un tema de suma relevancia para todas las organizaciones. Evoluciona el panorama de aplicaciones en su empresa. Un grupo de expertos nos estará acompañando para compartir su experiencia, ideas y recomendaciones para llevar a cabo esta evolución del panorama de aplicaciones. La sesión del día de hoy será moderada por Lucía Cantú, Customer Success Manager para Mega International. Por favor, tengan la libertad de realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y al final las responderemos en la sesión de Q&A que vamos a tener. Antes de esta sesión, vamos a poner una breve encuesta en sus pantallas para la cual me gustaría solicitar de su apoyo para poder contestarla. Es una encuesta rápida, sí, no, no sé. Son 3 preguntas, entonces por favor ayúdenos respondiéndola, nos ayuda mucho. Y les informo que esta sesión está siendo grabada, van a poderla consultar después del evento, y ahora daremos inicio al panel de expertos y aprovecho para presentar a nuestra experta, Lucía Cantú. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola Alexis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me imagino que estás con lo de las preguntas. No. Ahorita ya damos inicio al panel y las Bien, preguntas las hacemos al final de la sesión. ya. ¿Vale? Bien, pues bueno, pues gracias Alexis por la presentación. No, de nada. Bueno, pues con el día de hoy, pues está con nosotros dos arquitectos con los cuales me ha tocado trabajar en algún momento de la vida en algún proyecto o ya como CSM. El primero de ellos, pues, es Luis Sánchez, quien es arquitecto de aplicaciones y de DevOps de HEB México. Luis, bienvenido. Hola, buen día a todos. Gracias, Luis. Y el otro compañero es Víctor de la Peña, quien es un Enterprise Architect del sector asegurador. Buenos días, Víctor, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias, Víctor. Pues bueno, pues el día de hoy me toca aquí hostear y estarles haciendo algunas preguntas sobre lo que es la práctica de la implementación del APM, del Application Portfolio Management. Y sé que ha habido muchos retos, o sea, sé que hay retos, pero también ha habido o hay objetivos que al menos han logrado cumplir, tal vez no el 100, pero sí sé que algunos de ellos a través de la implementación del APM pues se han cumplido, y también sé que hay por ahí varias cosas que tienen en su haber que nos pueden compartir, y entonces pues vamos a platicar de eso en esta hora que tenemos para este evento. Entonces, bueno, me gustaría empezar primero con Víctor. Víctor, me gustaría preguntarte para ti qué significa llevar a cabo la práctica del APM y si consideras que todas las organizaciones deberían implementarlo, sí o no, o sé que en el proyecto que han tenido, pues hay, como todo proyecto hay necesidades que cumplir, hay objetivos colocados, pero ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Si todo el mundo lo debería hacer o no? ¿O solo es para algunos? No, yo creo que es un ejercicio que deberíamos de implementar todas las compañías, Uh-huh. empezando desde un archivo básico, poder contar la información independientemente de la herramienta, pero sí necesitamos identificar cada una de las aplicaciones y los componentes tecnológicos de la compañía, llámese Sí. componentes tecnológicos, servicios web o las aplicaciones propias, para contar con un inventario que sea preciso, que sea conciso, que sea actualizado constantemente,
para poder rastrear cada una de las aplicaciones, sus dependencias entre las mismas, y obviamente debemos de identificar antes cuáles son los criterios de valor que queremos identificar, ¿no? Llámese Sí. costos, llámese tecnologías, llámese valor para negocio, llámese capacidades que implementan, y todo esto empezarlo a aterrizar en algún lado, ¿no? Sí. Obviamente, si en la medida de lo posible podemos ocupar herramientas, pues es lo mejor, ¿vale? Pero sí considero que es una práctica que todos debemos estar ocupando y realizando en nuestro día a día como Sí, no, parte yo de... creo que sobre todo como arquitectos que son, pues obvio en cada organización es distinto, pero Luis, ¿tú qué opinas sobre este tema? O sea, ¿crees como que está padre, que es necesario, que es útil llevar a cabo esto de la práctica del APM? Y sí, y de igual manera como Víctor te pregunto si consideras como que es para todos. ¿Es para organizaciones solamente grandes, para organizaciones medianas, chiquitas? No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo que sí es necesario, básicamente porque tenemos que tener una forma o una herramienta para dar visibilidad a las áreas operativas, a las áreas de infraestructura, a los mismos líderes de proyectos o aplicaciones, así como nuestros directivos. Si se necesita o requiere saber qué actualizaciones, parcheos o migraciones de aplicaciones o incluso tecnologías que puedan ya estar obsoletas o volverse próximas a obsolescencia, tener Sí. esto, ¿no? Entonces, con este tipo de herramienta o con lo que hemos hecho al menos con la herramienta, esta práctica se ha facilitado y nos da esa visión de lo que tenemos como inventario de aplicaciones e incluso hasta proyectos que llevamos y bueno, Sí. y las tecnologías que tenemos, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que, digo, personalmente, pues me ha tocado ver muchos casos, me ha tocado escuchar muchas razones por los cuales los arquitectos consideran que sí hay que hacerlo, que no hay que hacerlo, y entonces creo que en lo mío personal, a mí sí se me hace como importante, me hace interesante tenerlo, porque pues tienes como todo a la mano rápido y y puede ser utilizado para, no nada más para un proyecto, sino para muchos. Oye, Víctor, ¿cómo allá con ustedes, cómo es que les surgió la necesidad de implementar esta práctica? O sea, ¿de dónde nació? ¿Alguien algún día se levantó en la mañana y dijo, ay, se me hace que quiero implementar APM, o salió de una necesidad de algún proyecto, o cómo es que nació la necesidad? No tanto de tener OPEX, ¿no? O sea, más que nada la práctica del APM. ¿Cómo partió todo esto? Por algunos temas, como comentaba Luis, por ejemplo, en la parte de parcheo de servidores, cuando Ajá. necesitábamos reiniciar o aplicar parches en un servidor en específico, no sabíamos a cuáles o a cuántas aplicaciones íbamos a afectar, ¿no? Sí. No teníamos la visión de verificar o validar qué capacidades se implementaban con cada una de las aplicaciones. Y al final del día identificamos que teníamos capacidades duplicadas en distintas aplicaciones. Ajá. Y la otra creo que fue muy importante la parte de los costos. Considero que no tenemos o no contábamos con la parte de la rastreabilidad de los costos que Ok. genera una aplicación en específico, y nos ayudaba a aterrizar toda esa parte de los componentes, licencias, software, servidores, costos de servicios de las aplicaciones, poder tener todos estos costos para la toma de decisiones. Okay. Y la otra parte importante era a nivel de los responsables de las aplicaciones. Como Ajá. toda compañía, surgen movimientos en donde no tienes oportunidad de hacer unas entregas formales
de la información. Entonces, pues el poder contar con la información básica y necesaria de la aplicación para que cualquier persona pueda llegar y ver de qué se trata, en dónde está, con qué versiones y tecnologías tiene, pues, también ayudaba bastante a adopción o conocimiento de nuevos recursos hacia sus propias aplicaciones. Sí, sabes que hace un par de días estaba platicando, no me acuerdo con quién, que yo les decía, oye, es que cuando yo empecé me acuerdo que todo era procesos y yo grababa más procesos y ya, listo, bye. Y por otro lado, en algún Excel, en algún lugar, se guardaban las cosas de TI y que los servers y qué aplicaciones hay, pero al menos a mí, digo, pues fui consultora muchos años, me tocaba escuchar y me tocaba ver en proyectos de implementación que antes no se juntaba todo esto. O sea, cada quien aparte, cada quien sus cosas y ya va. Pero no sé, hace como 5 o 6 años, si no es que un poquito menos, ya se ha empezado a escuchar eso, como que es más importante tener a la vista, pues, como todo el panorama, ¿no? Por otro lado, Luis, ¿tú cómo es que con ustedes surgió esa necesidad? O sea, ¿cuáles fueron las motivaciones o las motivaciones o la motivación que les surgió ahí en HEB para empezar con esta práctica? Bueno, pues de alguna manera nosotros ya teníamos un inventario. Se puede decir que, aunque era formal, porque era conocido por las áreas, lo llevamos en un Excel. Hay cierta información que abarca pues como un inventario de aplicaciones, de forma general, todo lo que implica la aplicación, ¿no? Pero también esto mismo hacía que, por ejemplo, no estuviera al alcance de todos, ¿no? Entonces, una de las principales razones fue el tener esa visibilidad de qué tenemos, cómo estamos, que incluso ya no deberíamos de tener. Y bueno, con este tipo de prácticas, eso se facilita mucho, ¿no? Sí, pues mira, a mí siempre que hablo del APM me preguntan, siempre les digo, olvidémonos un poquito de OPEX porque el APM y la práctica no es exclusivo de OPEX. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, Víctor, ¿cuáles fueron como tus principales retos, limitantes, cosas que te enfrentaste tú y tu equipo cuando empezaron este tema? Yo, por ejemplo, me ha tocado observar que a veces es muy complicado recolectar la información. O sea, por más que todo el mundo cree que el área de arquitecturas, todos saben y todo deben de saber y todo tienen a la mano ahí en un cajón o en un archivito, pues no es cierto. O sea, si bien sí poseen de mucha cantidad de información, pues no la tienen toda. O sea, necesitan el apoyo de otras áreas, necesitan la visibilidad de información. ¿Cómo es que ustedes, tú y tu equipo, se han enfrentado a eso? Sí, como comentas, creo que la principal problema es la información, el que, como comentas, el que nos acerquemos con las áreas y dicen, oye, pero pues, tú eres arquitectura, tú debes de saber esa parte, ¿no? Ajá. Entonces, dos, el que se den cuenta del valor que genera toda esta práctica para la compañía, para distintas áreas que identifiquen ese tema, ¿no? Oye, pues genera valor porque tienes al día de cómo está tu aplicación, qué obsolescencia tecnológica tiene, qué valor para la compañía genera, en dónde se encuentra desplegado en un momento a nivel de infraestructura. Sí. Entonces, el que se den cuenta del valor que genera tener toda esa información es otro tema que también muchos luego se enfocan en el tema de, no, mi proyecto, el alcance de mi proyecto es generar algo y liberar. Y me tengo que enfocar en eso. Yo no me puedo dedicar a generarte información ni nada por el estilo. Entonces, el tratar de hacerles entender, cambiar ese chip de que no es un capricho de arquitectura, sino es un beneficio para la compañía. Sí. Ese ha sido siempre nuestro principal problema, ¿no? Y obviamente el mantener actualizada la información, ¿no? Es otro tema.
Ajá. Sí, es otro tema muy importante, el también hacerles entender, oye, es importante que actualicemos la información, es importante que comuniquemos cambios, es importante si conectaste o desconectaste aplicaciones, interfaces entre las aplicaciones, es importante que lo comuniquemos. Si en un Sí. momento dado alguna solución que se definió como compañía no se pudo llevar a cabo como se planteó, se definió, pues también Sí. comunicar las razones y poder aterrizar, actualizar estas referencias, ¿no? Que no se quede únicamente en la teoría, dijimos que aplicación 1 se conectaba con la aplicación 2 y con la aplicación 3 y que en la realidad únicamente se conectó a la aplicación 1 a la aplicación 3. También es muy Sí. importante el dar la rastreabilidad y transparencia de cómo están realmente las cosas al día de hoy en un ambiente productivo, En el por panorama. ejemplo. Uh-huh. Sí, bueno, a mí me ha tocado ver equipos pequeñitos, dígase 2 personas de arquitectura, igual me ha tocado ver equipos grandes de más de, no sé, 10 arquitectos y cada uno es encargado de una parte, de algunos building blocks de la arquitectura, pero yo creo que por más que la práctica del APM diga algo, pues uno tiene que adaptarse a lo que queda en su organización. A mí me preguntan mucho de que, oye, es que necesito que me digas, que me guíes, cuáles de los perfiles del OPEX tiene que tener cada quien. Y le digo, bueno, pues los perfiles de OPEX son como 1000. O sea, bueno, exagerando un poco, ya saben cómo soy. Son como 1000, pero piensa en función de tu equipo de trabajo. O sea, para empezar, ¿cuántas personas tienes? Porque por más que OPEX tenga 1000 perfiles y nada más tienes 3 personas, pues hay que pensar, segregar las actividades y pensar quién va a ser el dueño de conseguir la información y si arquitectura no la tiene, ¿de dónde la vamos a conseguir? Entonces, ese punto es importante. Luis, acá, Yana y Chivi, ¿cómo es que has manejado tú ese tema para ingresar la información al OPEX? De hecho, precisamente ese fue uno de los temas que más batallamos en ese sentido, contar con el apoyo de otros equipos para esa función, ¿no? Como bien comentas, se tiene que asignar un perfil en la herramienta y bueno, y en base a eso delimita su función en ella, ¿no? Entonces, a veces no contábamos con toda la información a detalle, sino de forma general, y el no tener a veces ese apoyo de otras áreas o el recurso humano en este caso, para que nos apoyaran en la carga de información, porque a final de cuentas de eso depende la herramienta, ¿no? Del apoyo, de la captura, de mantener la información. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que de forma interna tenemos que trabajar y se tiene que prever para poder que la herramienta cuente con la información y, bueno, esté al día, ¿no? Y cumpla su función. Entonces, sí es importante tener ese apoyo, sí es importante tener bien delimitado quién va a hacer qué, y bueno, y aparte es básica la capacitación. Sí, ¿consideras que Luis, que es lo más importante, o sea, tener el apoyo y que al menos las áreas con las que vas a estar consiguiendo la información sepan y digan, ok, sí, ya te entendí, déjate paso la información? ¿Crees como que sea el punto, no quiero decir reto, que no es un reto, sino el punto más importante a resolver cuando se está haciendo la práctica de la arquitectura? Cuando no se tiene la cultura, como en cualquier cosa, creo que el impacto siempre es fuerte. Entonces, siempre tiene que haber un compromiso e involucrar a las diferentes áreas que puedan estar relacionadas al tema. Entonces, sí es algo que se tiene que tratar. De antemano, se sabe, al tener una herramienta de este tipo, bueno, ya viene aceptada por la dirección o la área, la gerencia, y bueno, ya de antemano se sobreentiende que va a haber apoyo, ¿no? Pero a veces el tener responsabilidades compartidas y tener que dedicar
algo más a esto, afecta, ¿no? O se ven afectados en la operación o en el día a día de sus actividades. Y es importante recalcar y ver el objetivo y el beneficio que se va a tener con todo esto, que a la larga es mucho. Sí. Oye, Víctor, y ahí con ustedes, ¿crees que si haya como esta cultura de, ok, la arquitectura empresarial, vamos todos y todos lo apoyamos, o está a medio camino, o está muy, muy al principio? ¿Cómo es ahí con ustedes? Vamos, yo considero que a medio camino hemos logrado comunicar justamente cuál es nuestro objetivo, cuál es el beneficio de implementarla, hablando ya más que de arquitectura, de la herramienta en específico, ya también ya lograron ver beneficios de la herramienta, de ocupar la herramienta, que como comentaba Luis, nosotros también empezamos en su momento con Exceles y hablando de diagramas de infraestructura con diagramitas en Visio, pero siempre hacíamos la analogía con el juego de Memorama, ¿no? Cuando queríamos saber qué aplicaciones vivían en un servidor, pues íbamos a voltear ficha por ficha y a ver, ¿y dónde estaba el servidor 2? En alguna de estas fichas vimos la aplicación, ¿no? Y viceversa, a nivel de Excel, ¿qué aplicaciones ocupan un Oracle 12 que ya está fuera de soporte? Pues también estar yéndote a los archivos a buscar esto. Ya eso como herramienta, ya con la implementación de la herramienta, obviamente, y comunicando y realizando toda una campaña, pues ya también están viendo los beneficios de la herramienta, ¿no? El poder tener, ahí sí ya más técnicamente de la herramienta, todo a través de metadatos relacionados. El jefe siempre nos hacía la referencia del Spaghetti Bowl, que todos nuestros sistemas, aplicaciones y servidores eran un Spaghetti Bowl, pues ya con los metadatos podíamos tomar un espagueti y poder saber qué aplicación, qué capacidad tiene, a qué cadena de valor de la compañía nos beneficia, qué procesos da soporte, qué tecnologías tiene, qué tecnologías ya son obsoletas. Pues la verdad es que sí, ya se está viendo el beneficio de la compañía, lo que estamos realizando como arquitectura empresarial. Sí, sí, yo creo que desde el principio a mí como una experiencia cuando era consultora junior, bien al principio de que traía una libreta rosa con morado y flores, me decían, sácate el diario de la princesa porque ahí yo me acuerdo que en la junta tal apuntaste que las aplicaciones no sé tal y no sé tal. Entonces yo creo que en la transición y la cultura de que, oye, pues en el diario de la princesa, en el Excel, en el PowerPoint, sí están muy padres, pero se quedan como con la persona. Entonces hay que buscar medios, hay que buscar métodos, hay que buscar herramientas que permitan sacar toda esa información que uno trabaja como arquitecto y el equipo y comunicarlo pues a los demás para que no digan de que, ay, pues quién sabe qué estarás haciendo, que nada más a ti te sirve y ya, ¿no? Entonces, ¿creen que esto sea como uno de los beneficios tangible o intangible de toda esta implementación? O sea, que el objetivo final es comunicar todo esto, o cuál otros beneficios creen que tenga al final del día hacer todo este trabajo de, llamémoslo, documentación, modelación, arquitectura, etcétera, y cuáles áreas consideran que se ven beneficiadas, obvio aparte de ustedes. No sé si Luis, tú quieras iniciar a comentarnos qué opinas de esto. Bueno, como el beneficio principal tangible es tener la información a la mano, ¿no? Sí. De alguna manera también tener información que a lo mejor en un Excel no es tan fácil de ver o saber interpretar. Por ejemplo, volviendo al tema de la obsolescencia, podemos tener esa rápida consulta de qué tecnología, por ejemplo, hablemos de servidores SQL Server que todavía tenemos en aplicaciones
por decir, un 2008, ¿no? Un servidor SQL Server 2008 que sabemos que ya está fuera de soporte y no sabemos en qué aplicaciones está, ¿no? O qué aplicaciones lo usan. Entonces, el tener este tipo de información de forma gráfica, bueno, en nuestro caso, usando sin necesidad de tener un perfil de la herramienta, puedes usarlo consultándolo por medio del portal 360. Entonces, de esa manera, cualquier persona que esté interesada en ese dato lo puede obtener, ¿no? Entonces, eso es un beneficio tangible. No necesariamente para ir viendo, o más bien, sería para ir preparando un posible proyecto de migración o de actualización de servidores, irlo subiendo de versión, ¿no? Hablando en específico de ese ejemplo, ¿no? Que se me ocurrió rápido y que de alguna manera ya hicimos y bueno, y pasó, ¿no? Entonces, lo tenemos en la herramienta y ese es ayuda, vaya. No necesariamente yo como arquitecto o en el área de nosotros de arquitectura, sino las áreas que les corresponde hacer ese tipo de tareas, ¿no? Sí. Sí, pues creo que sí, o sea, todo lo que dices me ha tocado escucharlo, me ha tocado vivirlo de cierta manera. ¿Tú, Víctor, qué opinas? Sí, a nivel de beneficios, pues, son muchos. Como comentabas tú, Lucía, el tema de que la información no se quede en las personas. Sí. Ese es un tema muy, muy importante ¿y quién conoce tal aplicación? Ya no está en la compañía, ¿no? Entonces, el que se quede la información en un lado centralizado, obviamente actualizado, que sea consultable y genere valor para todos los responsables, es uno de los principales beneficios. Otro beneficio en alguna otra compañía me tocó que realmente no se sabía el costo que generaba una aplicación y cuando lo compararon contra las ventas de un producto se dieron cuenta que pues, realmente no era negocio para la compañía, ¿no? Oye, pues estamos vendiendo menos de lo que nos está costando mantener este producto. Entonces nos sirve justamente para la toma de decisiones de o seguimos manteniéndolo por cuánto tiempo, ya sé, o tomamos decisiones para este tema. Otro tema importante, bueno, costos es en general, tanto costos como comentaba Luis de soporte, pues también identificar la parte de costos de soporte extendido, ¿no? En un momento dado, ¿cuántos servidores, como comentaba Liz, SQL 2008 seguimos manteniendo? Y esto, ¿qué nos va a generar a nivel de soporte extendido en un momento dado que queramos seguir manteniendo y pagando costos adicionales de algún proveedor, algún software en específico? Considero que son de los más importantes. Oye, yo tengo una pregunta ahorita que estabas mencionando, porque en la teoría uno dice, y yo lo digo, y con los que trabajo, he trabajado seguido, se han de acordar que les digo, oye, no, pues es que implementas el APM y todo así, identificas qué aplicaciones tienes que hacen cosas doble. Tienes 2, 3 aplicaciones que hacen lo mismo y no te das cuenta hasta que ya documentas y diagramas y capturas las funcionalidades y todo eso. Eso yo lo sé en la práctica como consultora, pero me gustaría que no sé, si quieren alguno de los dos o los dos me platiquen si eso sí sucede en la vida real, o sea, sí sucede que en las organizaciones tienes aplicaciones que hacen lo mismo y no te das cuenta como 5 años después, o sea, me llama mucho la atención eso. Si sucede o no sucede. Víctor, tienes cara de que sí. No, tengo cara de que no. La verdad, yo te voy a ser sincero, nosotros apenas vamos implementando el tema de capacidades. Y la verdad es que con la herramienta sí nos ha servido para identificar esa duplicidad de capacidades, ¿no? Que en muchos casos son por áreas de negocio
en donde existe esa duplicidad de capacidad, pero también nos ha tocado en donde la duplicidad existe en la misma área de negocio y ya cuando entramos a analizar el detalle, pues resulta que son productos que en un momento consideramos que son completamente distintos, pero que al final del día estamos cubriendo una necesidad de la compañía. No hemos entrado todavía al detalle de las funcionalidades. Creo que es parte de uno de nuestros objetivos, pero desde las capacidades, desde un nivel superior, sí te empiezas a dar cuenta de esa duplicidad, ¿no? Y sí también te ayuda a ver y a cuestionar el por qué y cómo. Y el otro tema a nivel de las capacidades, también cuando empezamos ya a implementar nuevos proyectos, antes no trabajamos nada de esto, ya también estamos definiendo en qué capacidades vamos a estar innovando o mejorando para trabajando trabajando con este proyecto, ¿no? Y también te da otra visión distinta. Sí. Pero funcionalidades sí, creo que tenemos mucho que trabajar todavía. No, pero está interesante lo que dices porque al menos ahorita que dices que no están tan avanzados en la práctica tal vez o tan a detalle o tan abajo, ya van identificando ese tipo de cosas. Entonces creo que desde ahí ya es como un win que, ok, ya más o menos estamos ganando esto y mientras más sigamos con la práctica, pues más cosas se van a poder mejorar. No sé, Luis, Sí. en tu caso, ¿cómo te ha tocado? ¿Has llegado a este tema de identificar duplicidades o algo relacionado con costos? Bueno, usando la herramienta yo creo que todavía no tenemos esas mejoras aplicadas o esas funcionalidades aplicadas. Como bien comenta Víctor, sé que existen, sé que podemos llegar a ellas, pero por ejemplo, volviendo al tema de tecnologías que usamos, nos ha ayudado a identificar, por ejemplo, versiones de Linux que tenemos y a lo mejor ya no deberíamos, ¿sí? O algún software que tenemos instalado y que no deberíamos. Entonces, eso sí nos ha ayudado, ¿no? Ya como práctica de nuestra área de arquitectura, tenemos sesiones para identificar ese tipo de prácticas o trabajos que no debieran ser y tratamos de evitarlos de esa forma. O sea, cuando se inicia algún proyecto, tenemos una sesión, áreas operativas, áreas de infraestructura y se platica qué es lo que viene, ¿no? Como práctica no tenemos que tener siempre un diagrama de arquitectura de vista física, en el cual vemos qué es lo que se viene para ese proyecto o aplicación si es nueva y bueno, y ahí identificamos que no se rehaga o no se retrabaje o simplemente evitemos ese tipo de actividad o trabajo, ¿no? Entonces, es una práctica que tenemos como área de arquitectura y bueno, evitamos eso, ¿no? Sé que la herramienta también nos puede ayudar a eso, aún no tenemos ese beneficio en la herramienta. Sí, eso que dices es importante porque, o sea, lo que quisiera como que en este punto, si se puede resaltar, es de que no es como inmediato, o sea, no es inmediato de que compré OPEX, pasa una semana, ya sé que se repite, ya sé todo, o sea, sí es un trabajo como largo, no es eterno, o sea, tampoco asustemos gente, pero sí es un trabajo que sí requiere al menos un poquito de dedicación. Sé que hay en algunas organizaciones que los arquitectos no están al 100% haciendo esto, hay en otros lugares que sí, y a lo mejor ellos avanzarán más rápido, ¿no? Pero yo creo que es un punto en el que sí se puede llegar a estar en el bazar la información que se tiene o el cruce de información que se tiene en poder observar este tipo de datos. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta.
yo creo que estamos conscientes en la que en la actualidad es como bien importante que se guía al negocio a que todas sus decisiones, sus actividades, de aquí a corto, mediano, largo plazo, inclusive pues súper importante las inversiones, se guíen como para el camino correcto. Y bueno, camino correcto me refiero con que si se fijaron que el otro año quieren cumplir el objetivo 1, 2, 3 y 4, pues que todo lo que se haga sea para llegar a esos objetivos. Ahora, a ustedes en particular y con el trabajo que han estado realizando, ¿les ha tocado participar en esta toma de decisiones de a ver qué hacemos para llegar al otro año y cumplir tal objetivo? ¿Cómo ven de que, oye, Víctor, oye, Luis, que según los datos que tienes, crees que debiésemos comprar tal tecnología o Y tecnología, o hay que quitar esta cosa o hay que poner esta otra cosa? O sea, ¿sí les ha tocado realmente estar como en ese tipo de situaciones o más o menos, o todavía no llegan a ese punto? O a lo mejor no exactamente Víctor y Luis, sino sus jefes, su equipo. Es algo como que me causa duda. Víctor, ¿qué opinas? ¿Se te ha tocado? No, en mi caso todavía no hemos llegado a ese nivel de madurez. Todavía nos falta mucho por trabajar. Nos ha ayudado a identificar tecnologías y versiones demasiado obsoletas, ¿no? Tecnologías Sí. que a lo mejor salieron de soporte hace 10 años, 15 años, y que seguramente es más fácil cambiar la plataforma y la tecnología por completa que actualizarla. A ese tipo de decisiones sí nos ha ayudado. Sí. Estamos trabajando en todo el tema de objetivos, estrategia, pero nos falta mucho por avanzar en ese tema específico. Y por ejemplo, esto me lleva a una pregunta a lo mejor y súper corta, porque ya estamos cerca del fin. Antes de toda esta práctica y de conocernos, ¿cómo es que, como que utilizaran OPEX, conocernos, cómo es que sucedía este tema de la arquitectura ahí con ustedes? O sea, tu equipo se formó hace mucho, ¿cómo hacían arquitectura? Más o menos. En mi caso, trabajábamos, como te comentaba, entre diagramas en Visio, diagramas toda la parte en Visio, información a través de Exceles, presentaciones de soluciones a través de PowerPoint, en donde incluíamos justamente parte de la información de Exceles y parte de los diagramas de Visio, y íbamos trabajando con todo esto, ¿no? Evaluábamos las aplicaciones, llevábamos índices, generábamos gráficas, todo directamente desde un Excel, ¿no? Para poder proyectar la información o presentar la información a la alta gerencia, todo a través de Excel y de gráficas en Excel. Sí. Y en tu caso, Luis, ¿cómo es que te ha tocado, bueno, primero que nada, te ha tocado participar o tu equipo en temas de tomas de decisiones estratégicas para el negocio? Sí, claro. Digo, como parte del objetivo de la área de arquitectura es eso, ¿no? Tomar las mejores decisiones técnicas y que sean factibles para el negocio, ¿sí? Sí. Entre las prácticas, como comentaba hace un momento, bueno, antes de que ya un proyecto inicie su etapa de desarrollo, su etapa de construcción, siempre es necesario ver esa parte técnica de diseño y las herramientas pues van desde diagramas, sobre todo ML, casos de uso, diagramas de dominio, obviamente entidad relación, una vista física, componentes, ese tipo de cosas. Como herramienta
todavía aún seguimos usando Enterprise Architect y bueno, y algunos otros en donde apliques. Una de ellas es Visio también. Y siempre y cuando hemos seguido, bueno, el sentido de que, bueno, los Project Managers se encargan de la presentación del proyecto como tal y, bueno, lo que eso conlleva, ¿no? Pero como área de arquitecturas, siempre debemos de participar en ese tipo de decisiones, ¿no? La aprobación de las tecnologías, los lineamientos que hay que seguir de desarrollo, ese tipo de cosas. Ok. Oigan, y creo que una pregunta de mí para ustedes, antes de pasar a las preguntas que nos andan haciendo por acá. ¿Cuáles serían con las mejores prácticas, recomendaciones, cosas que digan ustedes, ay, no, hombre, batallamos aquí bastante con esto, yo les recomiendo que no lo hagan, por favor, o hay algo de que sí, por favor, háganlo de esta manera porque les va a hacer las cosas un poquito más fácil? Creo que a todos los que están conectados por acá, inclusive a mí, me gustaría escuchar personalmente estas recomendaciones. Víctor. Recomendaciones, sugerencias, definir bien cuál es los entregables que queremos empezar a dar, a mostrar, que obviamente que generen valor para las distintas áreas. Sí. Ir comunicando poco a poco los logros y trabajar mucho en campañas de difusión para que encuentren el valor, la importancia. En un momento dado, dependiendo de los stakeholders o de los interesados, no es lo mismo que a los interesados de infraestructura les hablemos de capacidades de negocio, sino que nos enfoquemos también en difundir el valor que genera, la información que tenemos que genera valor en específico para esa área, ¿no? Para que se den cuenta que todo, aunque es un todo, poco a poco cómo pueden ir aprovechando toda esa información. Ok. Luis, en tu caso, ¿qué te gustaría recomendar a los Es básico, presentes? sí, es básico si no se tiene un inventario de aplicaciones con la información técnica lo más posible acertada, si no tenerlo, hacerlo. También es contar con el apoyo de recursos humanos técnicos que conozcan la información en sí. También por el tema de que si es necesario tener a alguien actualizando en la herramienta. Importante dedicarle tiempo, no tener empalme de actividades al momento de querer implementar algo así en la herramienta. Y bueno, algo básico y que considero es, a final de cuentas, esto es una cultura, ¿no? La arquitectura empresarial, como así otras prácticas, es una cultura y bueno, es fomentarla, ¿no? Como gente de desarrollo de sistemas, nos gusta programar, nos gusta hacer cosas técnicas, nos gusta estar probando, pero a final de cuentas adoptar prácticas, mejores prácticas, implementarlas, es parte de una cultura y bueno, y este tipo de herramientas es una de ellas, ¿no? Que es algo que se tiene que adoptar, porque nos va a ayudar a todos a hacer nuestro trabajo mejor, simplemente. Ok. Sí, pues yo aquí comparto varias de las que mencionó Víctor, mencionaste tú, Luis. Yo creo que para mí, y ya estoy echándole de mi cosecha, ya saben cómo soy. Yo para mí, para mí lo más importante es de que se entienda de que el trabajo de la arquitectura es importante. O sea, aunque a lo mejor no se ve en el día a día, no se refleja luego en ganancia monetaria o en algo así, pero es algo como que está un poquito en el back, o sea, en el background, que cuando ya se llega a cierto nivel de madurez, pues es muy
muy valorado del trabajo que se hace. Alexis. De acuerdo. Muchas gracias, Lucy. Bueno, ahorita vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas porque veo que hay varias, tanto en el chat como en la sección de preguntas. Pero antes de esto voy a poner una encuesta rápida, son 3 preguntas, entonces por favor ayúdenme contestando. Voy a publicar la primera. ¿La pueden ver? Lucy, Luis, Víctor. Sí, sí se ve. Sí. De acuerdo. Sí. Entonces voy a dar unos segundos para que puedan contestarla y si le dan clic en enviar voto una vez que hayan votado, se los agradecería mucho, por favor. Listo, voy a publicar otra encuesta. Y una última pregunta. Ay, me siento como en examen. Listo. Bueno, entonces ay, permíteme. Porque creo que no se guardaron las respuestas de una encuesta. ¿La voy a poner otra vez? Ok. No. De hecho, creo que está la encuesta activa. Ya, enviar voto. Listo. Bueno, entonces, Lucy, si gustas, ¿puedes checar las preguntas o quieres que yo te ayude? Tú Sí. dime. Si Porque quieres, tenemos tú empieza con preguntas. una y yo De acuerdo. las te digo. Ok, entonces yo voy a empezar con la que está en la sección de preguntas. Pregunta para ambos. Usualmente las empresas comienzan a implementar portafolio de aplicaciones en Excel o algo similar. ¿Cuáles son las principales limitaciones a las que se enfrenta una organización que usa solo Excel para administrar el portafolio? Creo que esto lo abordaron al principio, pero no sé si quieran agregar algo más. Sí, como comentábamos. Perdón, Luis, adelante. Adelante, Víctor. No, es que sí, parte de mi tema que comentaba era eso, el que no hay rastreabilidad, ¿no? Entre lo que hay en un archivo y estar rastreando entre varios archivos. Sí, claro. Sí, lo Adelante, que yo iba a Luis. comentar. Sí, gracias. Lo que yo iba a comentar, y bueno, creo que lo comenté durante la plática, es el tema de visibilidad, ¿no? Probablemente el archivo de Excel esté compartido en un punto en la red, en un SharePoint o algo así. No todo el mundo tenga acceso a él. Y en una herramienta como la que nos ofrece OPES, por ejemplo, en mi caso con Portal 360, el tema de portafolio, cartera de aplicaciones o tecnologías, esa visibilidad es más fácil de hacerla, ¿no? Incluso tener ese tipo de relaciones o dependencias incluso entre aplicaciones y tecnologías y una fácil consulta de obsolescencia, de costos, de capacidades, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que puede ser la principal diferencia entre un archivo de Excel y una herramienta como de arquitectura empresarial. De acuerdo. Okay. Muchas gracias. Oigan, si quieres yo leo la que sigue, Alexis. Manuel Pérez comenta, muy bonito la APM, siento que es algo que yo diría. Muy bonito la APM, pero mi negocio va tan rápido que la implementación de una solución de APM no me resuelve mi problemática del tiempo. Los cambios los quiero para ayer. Sí se ven las ventajas, pero ¿cómo empiezo con una APM ahora? Y creo que aquí esta pregunta está padre, es ¿cómo se lo vendo a la dirección para convencerles del uso de la APM? ¿Qué opinan? ¿Y a quién hay que convencer, no? Porque
se junta con la pregunta de abajo de Manuel también. Sí. ¿A quién se debe de convencer en la organización? Bueno, yo creo que ahí lo inicial para tomar la decisión de tener una herramienta de arquitectura empresarial o no en nuestra organización, pues debe partir de un benchmarking, ¿no? Un benchmark, un comparativo entre las empresas es válido, y a veces una práctica muy común hacer este tipo de comparaciones o de benchmark entre una tecnología, ¿no? Y en base a eso, bueno, ya se pudiera tomar la decisión estratégica a nivel gerencial de si vale la pena o no tener la herramienta. Ok. Víctor, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que uno es en sí implementar la práctica, ¿no? El beneficio que genera implementar la práctica, y como comenta Manuel ahí en su pregunta, él dice que van muy rápido a la evolución, supongo yo, dentro de su compañía, y que ahí justamente yo creo que ya entraría ya el uso de una herramienta, ¿no? Como para poder facilitar y agilizar los tiempos de generación de información y todo esto. ¿A quién deberíamos estar convenciendo? Pues creo que a un CIO en primera instancia, un Chief Information Officer, pues es al que le debería de estar importando toda la información que se genera dentro de esta información, a responsables de infraestructura, para toda la parte de dependencias, a un CTO con responsable de toda la obsolescencia tecnológica, al área de finanzas con responsable de todos los costos que podremos estar generando. Entonces, como que depende de de la información que queremos empezar a generar y a recabar, y justamente buscar sponsors que les debería de estar interesando toda esta información. Sí. De acuerdo. Yo tengo otra pregunta. Aquí comentan, ¿cuál es la recomendación de ambos cuando se tiene un entorno híbrido, es decir, on-premise y en nube? ¿Qué se puede hacer antes de su implementación, durante su operación y en sus procesos de actualización? Víctor Luis, ¿quién gusta empezar? Ok, si quieres empiezo yo. Pues el principal tema pues, es definir un proceso, ¿no? Como bien lo mencionan, definir el proceso del qué y cómo vamos a estar trabajando y actualizando toda esta información. Y justamente qué tipo de información vamos a estar generando, ¿no? A final del día, lo principal pues, son los costos, bueno, los que definamos que queremos evaluar, pero en ambos casos debemos estar rastreando exactamente lo mismo, ¿no? La aplicación, las dependencias que existen, en dónde se encuentra desplegada, llámese Core IT, llámese nube, si es Core IT, servidores físicos virtuales, llámese nube, pues, igual el mismo tema, ¿no? Si son contenedores, si es un OpenPass, si es un público o provetallas, en qué servidores igual está. Entonces, algo muy similar, nada más rastrear bien todo, las dependencias, costos y ubicaciones. Ok, ok. De acuerdo. Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué estrategia utilizaron para lograr un repositorio estable o con la información correcta y relacionada? Bueno, en nuestro caso, hay una persona que tiene esa responsabilidad. Tener sesiones recurrentes de validación de información. Como era de arquitectura, tenemos información, se puede decir que al día, y bueno, y es actualizar esa información en la herramienta, ¿no? A final de cuentas, sí creo que esa responsabilidad también debe recaer en el área de arquitectura o en la parte de las personas que tengan ese rol de arquitecto empresarial o de soluciones, de aplicaciones. Pero
Básicamente es una persona que tiene ese rol, ¿no? Actualizar la información. Es un perfil, a final de cuentas, en la herramienta. Ok. De acuerdo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Lucy, si quieres tú escoge la pregunta. ¿Tenemos más? En su experiencia, ¿han podido sincronizar la información de una CMDB con el APM? En nuestro caso, ha sido un poco difícil, ya que obviamente es un equipo dedicado independiente quien se encarga de la parte de la CMDB. Sin embargo, ya hablando de herramientas, justamente creamos un puente de comunicación para estar integrando, estar comunicadas ambas herramientas, ya hablando en específico del uso de la herramienta, tener comunicadas nuestra CMDB junto con la información de Megahoplex. Ok. De acuerdo. Y pues creo que ya con eso concluimos nuestro panel de expertos, porque si no, esto se extendería bastante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué capacidades se duplican? Supongo que debe de haber muchísimas, como lo comentaste, Lucy, y que no se dan cuenta después de mucho tiempo. Pero, bueno, pues muchas gracias a los tres por su tiempo el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Después de esta sesión les va a llegar un link para que puedan consultar la grabación. Entonces, ahí nos pueden ver y no se pierdan nuestras noticias en nuestra cuenta de LinkedIn. Nos pueden seguir como Mega International para estar enterados de este tipo de eventos que creo que resultan muy, muy interesantes para toda la comunidad. Y con eso concluimos esta sesión. Víctor, Luis, Lucy, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos y buen día. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Bye.